Buenas tardes, mi nombre es Luis Enrique Rivas, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, cursante de la Cátedra Derecho Civil 4. En esta exposición vamos a hablar de los contratos de permutua, donación de obras y depósitos. Para entrar en materia, la permutua es el contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa a cambio de otra. Las personas que intervienen en la permutua se llaman permutantes. Ejemplo: Pedro le da a Alberto un celular a cambio de una laptop. Los elementos de existencia para que se dé la permuta es que debe haber un consentimiento de ambas partes, exista en la naturaleza, estar en el comercio, ser determinado y determinable. Esto acarrea obligaciones para ambas partes, la cual, ya que si se verifica la permuta, uno de los permutantes sufre una evicción. El que la sufre puede reivindicar la cosa que dio si se halla aún en el poder del otro permutante, pero si ya éste la enajenó, entonces únicamente debe exigir el valor de la cosa dada a cambio y el pago de daños y perjuicios. La forma de la permuta es que cuando se trata de un bienes inmuebles no es necesaria la forma. Cuando se trata de enajenación del inmueble cuyo valor sea de 30.000 en el momento de la operación o transmisión de derechos, podrán otorgarse en documentos privados o escritura pública firmado por los contratantes ante dos testigos cuyas firmas se ratifiquen ante un notario. Es bilateral, ya que nacen obligaciones para ambas partes. Tales obligaciones consisten en dar y transmitir la propiedad o titularidad de un derecho a cambio de otro. Es oneroso, ya que las cargas y gravámenes también corresponden a los contratantes, y es conmutativo, ya que a partir de que el contrato se celebra se conoce el carácter de ganancioso o perdidoso, a menos que una de ambas partes tome a su cargo el riesgo de que la cosa se disminuya o no llegara a existir. El contrato de permuta puede ser pura si los bienes objetos del trueque tienen el mismo valor o con suplemento de metálico o compensatorio de la diferencia del valor. La permuta es un contrato traslativo de dominio, sirve para transmitir la propiedad, tanto principal como bilateral, es oneroso, es necesario un intercambio y si no sería una donación de bienes. Es conmutativo, generalmente ambas partes suelen tener las mismas obligaciones y derechos, es decir, aleatorio por excepción e instantáneo o de tracto sucesivo. Es consensual, ya que el contrato se perfecciona por el mero consentimiento, aunque en algunos casos haga falta cumplir formalidades para hacer frente a unas obligaciones que nacen del contrato. Los permutantes tienen obligaciones, que es transferir la propiedad de las cosas o derechos permutados, entregar la cosa que tiene en posesión, responder por los vicios ocultos, garantizar una posesión pacífica, responder de la evicción, pagar la parte que corresponda por la ley de los gastos de la escritura y registro, salvo pacto en contrario, y pagar los impuestos que correspondan por la ley. Otro contrato que tenemos es el de donación, que habla que es un acto jurídico entre vivos por el cual una persona se llama donante transfiere a otra, que lo vamos a llamar donatario, gratuitamente el dominio sobre una cosa y el donatario acepta. La donación es uno de esos conceptos tan fáciles de comprender en su ausencia como difíciles de delinear en sus contornos precisos. La dificultad reside en la circunstancia de que no todo acto a título gratuito es donación. No solo los actos de última voluntad, ni tampoco numerosas liberalidades realizadas entre vivos que quedan excluidas del concepto jurídico de donación. Se han circunscrito el régimen legal de las donaciones a ciertos actos respecto de los cuales se considera particularmente importante proteger al donante. Esto explica que porque no se aplica a todas las libertades entre vivos el mismo régimen. Habrá donación cuando una persona, por un acto entre vivos, transfiera de su libre voluntad o gratuitamente a otra la propiedad de una cosa.
Este es un acto entre vivos, ya que los actos de última voluntad llamados testamentos tienen un régimen legal distinto, obliga a transferir la propiedad de una cosa y hay transferencia, debe ser a título gratuito. El contrato de donación, en pocas palabras, es un acto unilateral, es un contrato que solo se perfecciona con el acuerdo de voluntades de donantes y donatarios. Critica porque no bastaría la aceptación para considerarla un contrato. En su ausencia, la donación es un acto unilateral de disposición gratuita de bienes, más próximo a la disposición testamentaria que al contrato. Solo así concebida puede explicarse que pueda ser revocada por ingratitud del donatario, que esté sujeta a reducción por inoficiosa y la colocación. Los caracteres del contrato es que es a título gratuito, no hay contraprestación del donatario, es formal y en algunos casos solemne, es irrevocable por la sola voluntad del donante y tiene la promesa gratuita del bien después de la muerte, la que fue hecha con la condición de que no producirá efectos sino después del fallecimiento del prometiente. Será nula como contrato, pero válida como testamento si se ha hecho con las formalidades propias a esto. También tenemos los elementos del contrato, que es el consentimiento, que es el requisito de la aceptación, la donación hecha a varios donatarios y la muerte del donante o del donatario ante la aceptación. También tenemos cuál es la capacidad para donar y recibir. La capacidad para aceptar y hacer donaciones la tienen todos los que tengan capacidad para contratar. No pueden contratar los que sufren una incapacidad absoluta o una relativa referente a determinada persona, acto u objeto, los religiosos, los profesores y los comerciantes fallidos, respecto de los bienes que pertenecen a la más del concurso. Por ejemplo, los menores no pueden donar sus bienes salvo la adquisición por el ejercicio de su profesión o industria, menores con 18 años cumplidos. También tenemos por aquí el contrato de arrendamiento, que el contrato de arrendamiento es un contrato por el cual una de las partes contrastantes se obliga a hacer gozar a una de una cosa mueble o inmueble por cierto tiempo y mediante preciso determinado se obliga a pagar a aquella. Se entenderá que son ventas a plazo, los arrendamientos de cosas muebles con la obligación de transmitir al arrendatario en cualquier tiempo la propiedad de las cosas arrendadas. La parte que se obliga a hacer gozar de la cosa se denomina arrendador y el otro arrendatario. El precio suele llamarse canon, pensión o alquiler. Los caracteres propios del contrato de arrendamiento es que la obligación de hacer gozar una cosa mueble o inmueble, un cierto tiempo respecto del cual se asume esa obligación y un precio que pueda fijarse en dinero o en especie. También es consensual, es oneroso, es bilateral, es conmutativo y es de tracto sucesivo. También hablamos de la capacidad para arrendar. El arrendamiento es un contrato de administración, de modo de que todo lo que se haga en el arrendamiento no puede exceder de los actos de administración y las reglas más importantes son que el menor no tiene que estar emancipado y el entredicho no puede arrendar, no tiene la administración, el menor emancipado puede arrendar aunque no tiene facultad de disposición si la tiene la administración. Eso está tipificado en el artículo 338 del Código Civil. Los bienes de la sociedad conyugal los pueden arrendar el marido por 2 años, la mujer puede arrendar con autorización expresa o tácita por 2 años porque se considera que está actuando como una administradora. A su vez, cada cónyuge puede administrar sus bienes propios y por lo tanto podrá arrendar, el tutor puede arrendar por 2 años. Están los lapsos, que como es un contrato consensual no necesita forma solente ni ad sustancia ni ad approbation. Sin embargo, el contrato puede llevarse
a escrito porque este es un medio de prueba. En cuanto a los lapsos, hay que decir que de acuerdo al artículo 1580, el tiempo máximo de arrendamiento es de 15 años. Hay una excepción que se encuentra en la segunda parte del artículo antes mencionado para el caso de arrendamiento de una casa para habilitarla, y allí se permite estipular el arrendamiento para toda la vida del arrendatario. Esta excepción al principio general de 15 años es el arrendamiento vitalicio. También mencionamos que es el contrato de obras, que este contrato se utiliza para cuando una persona contratista se compromete a realizar una obra o construcción para otra medida, que es el propietario, a cambio de una compensación económica. En Venezuela este tipo de contrato puede incluir obras de construcción, reparación, remodelación, entre otras. Y está por último el contrato de depósito. Este contrato se establece como cuando una persona, que es el depositante, entrega la custodia de un bien a otra persona, que es el depositario, para su cuidado y conservación. Es importante tener en cuenta que cada uno de estos contratos tienen requisitos y reclamaciones específicas en el derecho venezolano. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya sido útil esta breve exposición de cada uno de estos tipos de contratos y hasta luego.